¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. Yo soy Celina Rodríguez, saludándote desde mi casa, que es la tuya. Y nos unimos a la casa de Mario Guerra en la Ciudad de México, psicólogo mexicano, Qué bueno que estás amigo con de con nosotros. Yo soy nosotros. A Celina ver, vamos a Rodríguez, ver aquí saludando. el sonido. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Celina, ¿cómo estás? Muchas gracias y un saludo para ti y para todo tu auditorio, con mucho gusto como siempre. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, pues eh, tenemos nuestras charlas, nuestras pláticas sobre esta nueva situación que estamos viviendo, lo del COVID-19, que ya lo hemos comentado, cómo pues nos ha volteado la vida al revés en muchos aspectos y nos ha despertado también los aspectos más vulnerables de nuestra personalidad, de nuestro ser, de nuestro interior. Y vamos a hablar ahora del miedo el día de hoy. O sea, cómo nos ha despertado un miedo muy especial, un miedo que jamás habíamos sentido, ¿verdad? Nuestro miedo al COVID-19, Mario. ¿Qué nos dices sobre esto? Pues sí, sí, es un miedo que no se nos había despertado, como bien dices, porque Ujú. lo que está pasando es algo que no había pasado. Entonces, yo creo que lentamente hemos ido como dándonos cuenta de la situación. Ya hablaremos como otras personas probablemente no han logrado todavía dimensionar lo que nos está pasando. Y yo creo que todos a la distancia, como muchas veces será, podremos hacer una evaluación más concreta. Pero en la actualidad, sí. Tenemos Ujú. miedo porque es un miedo a lo desconocido. Y además de lo desconocido, es el miedo a que no se conoce, pero se pronostica que no es bueno. Ya sabemos que la enfermedad y el contagio no es algo bueno, pero además tenemos esta incertidumbre de qué irá a pasar mañana con nosotros en todos los aspectos de la vida. Y tenemos el miedo también, obviamente, bueno, al contagio. O sea, no Sí, lo vemos. Es como cuando estábamos chiquitos, yo siento que ahí viene el coco y el coco y el coco, nunca lo veíamos, era alguien invisible. Ahí viene el virus y nada más vemos las consecuencias, vemos las noticias, vemos los resultados, las muertes y nos da el miedo al virus y nos da el miedo a que otros nos contagien, nos enfermen, ¿no? sí, sí, eso es muy importante. Mira, Mm, es verdad, algunas personas, yo creo que nos podemos ir a los extremos a veces. Hay sí, personas que ya incluso se empiezan a volver un poco lo que se llama germofóbicas, es decir, ya tienen una especie de terror a contagiarse, en este caso específico del virus, pero probablemente, eventualmente tengan miedo a contagiarse de cualquier otra cosa. Ya nos acostumbramos un poco a lavarnos las manos, a todo esto, para mitigar el peligro. Pero sí sí. existe el miedo al contagio y como bien lo dijiste, no solamente al contagio, sino a quién me contagie. Lamentablemente, ahora cualquier persona que esté fuera de nuestro entorno cercano o familiar, que sabemos, por ejemplo, que sí se cuidó, que no salió de casa, que guardó la cuarentena, más o menos le tenemos confianza. Pero de pronto desconocidos, extraños, que uno no sabe, si uno se cuidó mucho o se está Sí. cuidando mucho y sale a la calle o va a algún lugar o ve a alguien conocido y uno se pregunta, ¿en dónde habrán dado? ¿Se habrá cuidado? ¿Se lavará las manos? ¿Usará el cubrebocas? ¿Tendrá precauciones? Entonces, uno puede empezar a ver también a las personas, obviamente primero a los desconocidos, en algunos casos, y creo que en tu entorno va a ser más común, lamentablemente, querida Celina, a Sí, veces a los extranjeros se les empieza a ver, ahora sí que todo el mundo es extranjero para que no es de su etnia, ¿no? Entonces, ya sí. los latinos veremos a los asiáticos verán a los latinos, los americanos verán a todo el mundo. Entonces, esto será una especie de caos en cuanto a este miedo a quién es el portador, como si fuera de verdad una raza o una etnia o un grupo nada más, sino que todos podemos serlo si no tenemos las precauciones adecuadas. Inclusive, fíjate, Mario, que al principio de esta pandemia, cuando tuvimos una de las primeras entrevistas, comentábamos cómo estoy tratando también de conectar el Facebook de amigos, te estoy poniendo atención, pero la, el coraje, la agresión hacia personas de raza oriental era tremendo. Inclusive el fiscal distrital sacó una ley en que si recibía alguien algún tipo de amenaza, de, como le llaman, crimen de odio, Uh -huh. hubo orientales que los perseguían en la calle, se iba a procesar como un delito, ¿verdad? Imagínate, Entonces, llegar a ese sí, extremo de hacer una ley sí, mm, transitoria o emergente para regular esto,
nos habla del nivel que esta diversidad étnica se tiene, a ver, como dije, en el área de la bahía, Sí. la vemos muy diversa, y ahí sí, pues obviamente hay una gran afluencia de orientales, de personas de raza oriental, mucho. que ya la gente no averigua si, voy a decirlo coloquialmente, no averigua si son chinos, coreanos, japoneses, cualquier persona de rasgo oriental puede ser una potencial amenaza, porque se nos hizo creer, ¿no? Sí. Que como el virus nació allá, parece ser que aquellos son portadores. Mira, aquí me pasó el otro día que iba en el auto, tuve que salir, entonces en ese transitar pasé un lugar de piñatas, y en ese lugar de piñatas vendían piñatas de coronavirus. Pero aparte las piñatas de coronavirus, porque ya sabes con México cómo somos, se hacían piñatas con rasgos orientales, es decir, con ojos rasgados. ¿En serio? Como esta amenaza, ¿no? Entonces, bueno, eso impacta en todas las culturas, por supuesto. Qué interesante, solamente aquí no, yo aquí he visto, pero piñatas de Trump, que ahorita ya no las hacen, ¿verdad? Pero bueno, es una forma de sacar los miedos, son manifestaciones. Está ahí, se tiene que representar de alguna manera. Sí, definitivamente. Estamos con Mario Guerra, voy a tratar de unir ambos Facebook para que luego los amigos también, bueno, sean parte de esto, pero voy a aprovechar también, Mario, de saludarte, ya la gente está enviando sus saludos. Maggie Oliva te dice, hola Mario, muchas gracias. También en Mar, saludos Mario. Janet Melo, qué hermoso te ves Mario. Mario Guerra. Y luego Diana Arballo, saludos. Connie Ochoa desde Guadalajara, periodista, dice, alcancé, yuhu. María de Jesús Preciado, saludos, buenas noches, en fin, todas las personas. Yo los voy a invitar a que si tienen algo que comentarle a Mario sobre el miedo, qué miedos has sentido en estos tiempos, qué miedo lo sigues teniendo, en fin, con todo gusto manda un texto y se lo puedo pasar a Mario. Ahora, Mario, hay otro aspecto también. Hay personas que reaccionan normal, otras con como ciertos hipocondríacos, el exagerado higiene de las cosas, y otros también que como que les vale, como lo que tú has llamado en otras ocasiones ausencia de miedo. Háblanos de esto, por favor. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que en esta pandemia, en esta cuarentena, pues obviamente estamos confundidos, desubicados, con poca claridad. Sí. Entonces, cada uno va a desarrollar los mecanismos de defensa que considere o que pueda, de acuerdo a su personalidad. Ya bien lo hemos visto, personas que ya traían, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, esta cuestión de la nosofobia o el temor a contagiarse, que ya se le lavan las manos muchas veces al día. Bueno, esto se convirtió en su peor pesadilla. Claro. Hemos visto personas, como tú decías, que pueden tener esta hipocondría, pues también. Pero vamos a hablar de las personas que no están en esos rangos tan extremos de por sí, sino en el resto de nosotros, es decir, en los que no habíamos presentado ningún trastorno ni para allá ni para acá. Podemos caer en dos extremos. Uno, el extremo del excesivo miedo, cuando el miedo se vuelve contra nosotros, se vuelve terror, se vuelve pánico, se vuelve paranoia, es decir, parece que las cosas nos persiguen. De pronto personas que piensan que el virus va a entrar por la ventana, que viene adherido de pronto a un sobre que puede llegar por el correo, o que está en las patas de un animal que va pasando por afuera en la banqueta, pues entonces a todo el mundo le empiezan a ver esta cara de sospecha y quieren bañarse literalmente. Hemos visto cómo personas, ya no digamos de dónde salió la idea, se han bañado en desinfectante, o se han tomado desinfectante para tratar de erradicar esto. Esto lo hace cuando el miedo se vuelve locura, cuando se duerme la razón, el miedo se vuelve esta locura que nos hace hacer cosas extremas en ese lado. Sí. Y uno pensaría, bueno, entonces el miedo es el enemigo a vencer. No, porque por el otro lado, en el otro extremo, existe lo que bien dijiste, la ausencia de miedo. La ausencia de miedo es cuando, por alguna razón, y generalmente tiene que ver también con mecanismos de defensa, preferimos no pensar, no informarnos, omitir o negar cierta información para poder decir, mira, no pasa nada, yo siempre he sido muy sano, esto es puro cuento, vamos a estar bien, nada más con que mantener la distancia, no hay necesidad de lavarse las manos tanto, en fin, ¿no? Yo no soy de esa raza, en fin, toda clase de argumentos, porque esa ausencia de miedo, cuando ya no se tiene miedo, porque uno se convenció a sí mismo de que no había tal peligro,
hace que nos pongamos en riesgo. Entonces, demasiado miedo nos empuja al terror, ausencia de miedo nos pone en el descuido. Ambas cosas son muy peligrosas. El terror por esto que hay personas que han muerto porque se hicieron una barbaridad extrema con el desinfectante, sí, o se sí. tomaron algo pensando que les podía ayudar, Sí. y en el otro lado personas contagiadas, y además, que no es lo más grave eso, que sí lo es, contagiaron a otros por no haberse cuidado, por la ausencia de miedo. Entonces, el miedo, deberíamos tener una relación de equilibrio con él. ¿Qué hace el miedo? Pues justamente eso. Nos habla, nosotros lo escuchamos y decidimos cuál es el camino a tomar, porque el miedo, su tarea es protegernos de lo que es peligroso. O sea que el miedo también puede tener dentro de todos sus aspectos positivos, porque Tiene, claro. a mí me pasa cuando tengo alguna presentación muy importante o algo, a veces digo, espérate, no vaya a pasar esto, o que si pasa esto, y me está obligando en buen sentido, pues a tratar de prepararme mejor, ¿verdad? Sí, a eso nos ayuda, a estar alertas, a estar prevenidos, a estar preparados, a tener cuidados, autocuidados, Claro. a guardar precauciones. Y todo el tiempo ha estado ahí, no solamente con la pandemia. El Claro. miedo ha estado en momentos donde vamos a cruzar una calle para fijarnos que no venga un auto. Sí. El miedo ha estado donde vemos la fecha de caducidad de un alimento para no comerlo ya pasado, echado a perder, o de un medicamento. El miedo está también cuando tenemos chequeos médicos de pronto con un malestar. Bueno, lo que me hace ir al médico pues, es el miedo a que enferme con más gravedad o incluso que pueda morir. Entonces, el miedo es un gran consejero cuando nos relacionamos bien con él. Ni lo vemos como enemigo, pero tampoco lo vemos como un amo que tenemos que obedecer. Él es Mario Guerra, psicólogo mexicano. El tema de hoy es el miedo. ¿Cómo te ven tus miedos? ¿Cómo estás manejando tus miedos? Hay personas que lo ocultan, hay personas también, las reacciones que tú nos has dicho, Mario, unos que parece valerles, que ya no les importa. Aquí estamos viendo algo muy interesante. Los primeros días fue el pánico total. Era un pánico espantoso. Después como que se fue uno acostumbrando. Inclusive ya no se veían tanto las noticias de la gente pegada a las 24 horas del día, literalmente a ver qué estaba pasando, ¿no? Ha cambiado el clima. Aquí ya empezó un clima muy bonito. California tiene un clima muy agradable en el sur de California. No se diga, donde tenemos el mayor número de contagios, en Los Ángeles. A pesar de que los contagios están altos, pues la gente empieza a salir más. Se empiezan a suavizar un poco las medidas de restricción de quédate en casa, poco a poco, por presiones económicas también. El desempleo ha llegado a 36 millones de personas. Imagínate también ese otro tipo de miedo, muy real, ¿verdad? Son los que tienen seguro social, los que pueden solicitar el beneficio del desempleo, y le agregas otro millón de personas, muchos de ellos nuestra gente migrante que no tiene seguro social y que se ha quedado también sin empleo, ¿no? Entonces la situación obviamente es algo muy fuerte y real en cuanto a ese miedo, pero la gente también, como se empiezan a aflojar un poquito las cosas, como que de repente era un papá muy estricto y empieza medio a aflojarle al hijo, y el hijo empieza a ver que está el clima bonito, y yo lo veo como a la gente le está valiendo. Ya sale muchos a la calle aquí en la colonia, americanos de todo, sin tapabocas. A las tiendas tienes que ir con tapabocas, y qué bueno, porque es un peligro real. Pero como que la gente está medio acostumbrándose al miedo o lo está encarando de manera distinta. No sé, ¿qué es, Mario? ¿Qué nos dices en esto? Mira, yo entiendo que muchas personas que pueden, sin llegar a ser claustrofóbicas, Sí. ya se sienten atrapadas dentro de su casa. Que ahí realmente, y lo tenemos que decir así, sí, obviamente no nos gusta quedarnos en casa cuando el quedarse es de alguna forma obligado, Sí. o ya sea por una autoridad o por las propias circunstancias. Como que uno siente que no fue su decisión, porque no es lo mismo decir, fíjate que todo el fin de semana me la pasé en mi casa guardadito, hasta decimos luego, me la pasé guardadito, ay, me la pasé tan rico porque dormí, porque comí, porque disfruté mi casa, y eso uno no protesta, pero de pronto cuando uno siente que esto es obligado, ya no nos gusta, porque existe un fenómeno que se conoce como la reactancia. La reactancia es cuando uno hace algo que es contrario a lo que nos indican, opuesto al sentido común, o incluso contrario a algo que nos beneficia, con tal de sentir que estamos haciendo nuestra voluntad, con tal de sentir que somos libres de hacer lo que nos dé la gana.
Y este fenómeno de reactancia es bastante común. Eso, fíjate, la reactancia nos pasa, vamos a pensar, fuera de la pandemia. Sí. Cuando de pronto uno dice, ay, creo que ya voy a ayudar a recoger los platos de la mesa porque acabamos de comer y no los ha recogido nadie. Ya tengo yo la intención. Pero de pronto ya cuando voy hacia la mesa a recoger los platos, alguien en la casa me dice, Mario, a ver si ya recoge los platos. Y yo digo, ahora no los recojo. ¿Por qué? Porque me dijeron, y no es cuando ellos quieran, es cuando yo, ahora ya no lo hago, yo no soy su gato, como decimos luego por acá. Exacto. Entonces, pero uno dice, pero si ya lo ibas a hacer, sí, pero no me gusta que me digan las cosas. Entonces, de pronto en esa postura que podemos tomar defensiva, de a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, de que a mí no me toquen ese vals porque a mí no me gusta bailarlo, pues justamente, no solamente lo que nos hemos venido repitiendo cada uno, lo que sea de estoy encerrado, estoy enclaustrado, estoy atrapado, sino además esto de por qué ya no puedo salir. Entonces, muchos desafían literalmente la cuarentena, muchos desafían a la autoridad cuando la hay, o desafían a la lógica y el sentido común. Yo digo, mira, muchas personas me han dicho, Mario, no estaremos exagerando, no nos estaremos equivocando al estar tan precavidos, tan resguardados. Y yo digo, mira, no lo sé, pero si nos vamos a equivocar, mejor equivoquémonos para el lado correcto, para el lado de la sobreprecaución, porque ya hemos visto, y si no hemos visto, hemos sabido de personas en hospitales saturados, que faltan respiradores, es decir, ya estamos sabiendo del impacto que esto tiene, no es cualquier cosa lo que estamos viviendo, y como tal, pues debemos actuar, pero muchos literalmente, pues mira, estos de la reactancia a veces se les dice los contreras, porque son los que nomás están llevando la contra. Les dices blanco y dicen negro, les dices que no, dicen que sí. Entonces eso también es un fenómeno que, hay que decirlo, quien lo tiene muy arraigado, generalmente son personas más bien inmaduras, que tienen esto como lo que lo tienen los niños, ¿no? Esta reactancia, ¿no? Me dijeron que no, pues ahora sí. En la adolescencia es muy común verla. Es lo que te iba a decir, con los hijos nos toca vivirlo, y a nuestros papás les tocó vivirlo con nosotros con una reactancia muy diferente a la que vemos ahora, va de acuerdo con las épocas, pero es lo mismo. Entonces es una forma como decir, ok, no lo hago, me rebelo, yo soy quien me gobierno, nadie me va a gobernar, o sea, pero en el fondo pueden tener también miedo, ¿no? En el fondo es una forma de defender la libertad. Cuando uno siente que pierde libertades, uno se pone muy reactante. Y por eso muchas personas llegan a desafiar a la autoridad, aún bajo circunstancias verdaderamente absurdas. Es decir, te para un policía porque te pasaste una luz roja y uno empieza, en lugar de decir, ¿sabe qué, señor? Tiene razón, me la pasé, uno protesta, uno defiende, uno, pues es que yo tenía prisa, ¿no? Como, bueno, si tenía prisa, pásese las que quiera, pero no es así. Entonces uno a veces argumenta cosas para defender ese derecho sin saber y sin tomar en cuenta que hay deberes y obligaciones, escritos y no escritos, en este caso sociales, de mantenernos resguardados, pues para mantener, obviamente, un mejor estado social. Inclusive aquí han habido hechos, aquí a 10 minutos de la casa de ustedes, una persona estaba caminando, una amiga mía se fue a caminar, le tocó ver como otra persona le dijo a un hombre que andaba, usted no trae tapabocas y no sé qué, pues el hombre le escupió, como diciendo, me estás retando, te escupo con el peligro que esto representa. Algo bastante grave. Otro caso también, en una tienda, no se dio aquí, pero en otro estado de la Unión Americana, en que al entrar le dijo el guardia a 3 personas que venían, a una de ellas necesita su tapabocas, si no, no puede entrar. Esa ya es regla y qué bueno que existe. Y el señor traía una pistola y le descargó la pistola, lo mató. Otra situación similar se dio en Georgia, o sea, qué tristeza que se llegue a ese nivel y a ese grado, porque yo creo que en el fondo viene siendo miedo, ¿no? No sé, Mario, ¿qué nos dices? Esas ya son conductas antisociales, algunas ya sociopáticas y algunas quizás hasta psicopáticas, ya más graves. Mira, por ahí hace tiempo escuchaba yo esta analogía, ¿no? Una pregunta que dicen, si un día se cae la Torre de Pisa, ya ven que la Torre de Pisa está inclinada. Claro. Si un día se cae la Torre de Pisa, ¿para qué lado se va a caer? Pues se va a caer para el lado que está inclinada. Bueno, esto es muy parecido. Si nosotros estamos ya de por sí inclinados, por ejemplo, hacia la violencia, sino por qué cargar una pistola para todas partes. Claro. Si estamos inclinados hacia la agresión, si estamos inclinados hacia las conductas antisociales, es natural que si viene una crisis de esta naturaleza,
donde de por sí estamos estresados, estamos angustiados, pues por cualquier cosa, como decimos por acá, por quítame estas pajas, por mátame estas pulgas, en ese momento vamos a reaccionar de manera más aguda, como de por sí ya desde adentro hemos estado reaccionando o en otras ocasiones. Entonces, es natural que eso suceda. Una persona agresiva se vuelve más agresiva, una persona sociopática se vuelve más antisocial en un momento dado, como en este caso que me cuentas, que es terrible, ¿no? Sí, no, exacto, sí. Alguien, no solamente es agresivo, eso ya rebasa la reactancia, eso ya es una conducta francamente antisocial. Sí, sí es realmente lamentable nuestra situación. Mario, ¿qué viene siendo el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción. Es una emoción y es mucho más que una emoción. Es de las emociones que tenemos los seres humanos, cualquiera, porque hay muchas teorías, pero todas incluyen al miedo y a la tristeza, por ejemplo, y hasta la alegría y el enojo y el desagrado, etc. Sí. Pero el miedo es una emoción primaria y es una emoción de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que esa emoción es la que nos va a ayudar a sobrevivir cuando estamos frente a un peligro, ya sea escapando, escondiéndonos, o si no es posible ninguna de las dos cosas, luchando para poder evitar o erradicar el peligro. En este caso, el miedo como emoción, como dije, es la única emoción de supervivencia y puede incluso sobrepasar a la alegría, puede sobrepasar al amor, puede sobrepasar otros sentimientos, porque de ello nos va la vida. En tener miedo y actuar, reaccionar adecuadamente ante el miedo de lo que es peligroso, nos va a la vida. Entonces, es una emoción, pero dije es mucho más que eso, porque también se convierte en un concepto, se convierte en un tema donde vamos entintando, es como tener tinta en los dedos y de pronto todo lo que vamos tocando lo vamos manchando. Bueno, a veces cuando el miedo está desbordado en nosotros, todo se convierte en algo peligroso, todo se convierte en algo amenazante y ya no vivimos en paz. Vamos lejos de irnos tranquilizando conforme las cosas se van calmando, uno va teniendo sospechas de que esto está empeorando. Entonces, como dije, podemos caer en extremos. Entonces, la idea es darnos cuenta cuál es nuestra reacción ante el miedo, cómo nos estamos relacionando con el miedo, si estamos obedeciéndolo o estamos tratando de no verlo, de no mirarlo. Y hay un común denominador, vamos, de fondo, de factores que nos despiertan el miedo. Por ejemplo, situaciones que en el fondo sería un mismo temor, digamos, de inseguridad o miedo al rechazo, o miedo al abandono, o miedo, porque después ese tipo de miedos pues se pueden reflejar en todas las relaciones que llevamos, ¿no? De amistades, de pareja, de hijos, trabajo, ¿no? Sí, hay miedos muy aprendidos. Por ejemplo, los miedos sociales, todo lo que tiene que ver con rechazo, con el qué dirán, el miedo a equivocarse, a fallar, porque si fallo y me equivoco se van a burlar de mí o me van a rechazar. Son miedos que se aprendieron, lamentablemente, y se aprendieron obviamente pues de tres fuentes que no venimos preparados para defendernos de ellas, que es la familia, la sociedad y la cultura. Miedos que compartimos los seres humanos de nacimiento, por ejemplo, evolutivos, son muy pocos. Le tenemos miedo a los objetos que viajan a gran velocidad y que se acercan a nosotros, es decir, si yo veo que algo viene volando en el aire y me va a pegar, pues me agacho o cierro los ojos. Le tenemos miedo a los ruidos fuertes de origen desconocido. Si oímos un tronido, puede ser una pistola o puede ser un depredador que me va a saltar, ¿no? Si nos vamos a las épocas de la sabana africana. Tenemos miedo también a caer de grandes alturas. Eso es natural también en los seres humanos. Todos de alguna forma le tenemos. Y es curioso, por ejemplo, un limpiavidrios de un rascacielos o un trapecista, vamos a decirlo así, o un piloto de avión, ya aprendieron a no tenerle miedo a las alturas, pero no nada más porque sí, aprendieron porque saben que hay sistemas de seguridad que los mantienen razonablemente seguros, ya sea en el avión, en el trapecio o en el andamio de limpieza de vidrios. Es decir, no nomás se suben así porque sí, ya saben maniobrar, ya saben operar, ya saben los sistemas de emergencia y de seguridad. Y el cuarto, además de grandes alturas, ruidos fuertes, objetos que se acercan a nosotros a gran velocidad, uno que compartimos los seres humanos, que también algunos aprenden a no tenerles miedo, es a las serpientes y a las arañas. Y a las serpientes y a las arañas porque recordemos que estos miedos se forjaron cuando empezamos a ser humanos, y esos dos seres eran muy peligrosos porque nos podían picar, nos podían envenenar,
y no eran tan visibles como un felino grande, no eran tan visibles como un gran depredador que podíamos verlo a la distancia, o al menos oír cómo crujían las ramas cuando se acercaba. Pues la serpiente no hace mucho ruido y la araña menos, entonces los seres humanos tenemos eso. Fuera de esos 4 miedos, todos los demás miedos, como dijimos, al abandono, a que me dejen de querer, a la pobreza, incluso a enfermarse. Por ejemplo, podemos ver que el miedo a enfermarse no es un miedo natural, es un miedo aprendido. Un bebé no tiene miedo a enfermarse, por eso se anda metiendo las manos a la boca, así las tenga de lo más sucio. El bebé no es que, ay, me voy a tapar, no me vaya a dar un resfriado, si lo dejan destapado, se queda destapado. Es decir, no existe ese miedo natural a la enfermedad, sino se va aprendiendo justo cuando los papás nos dicen, te vas a enfermar, lávate las manos, tápate bien, y empezamos a tener miedo. Y luego vemos personas que se enferman en la casa, en el entorno familiar, y uno aprende que eso no es agradable, pero uno lo aprende. Entonces, hay muchos, cada persona le tiene miedo a cosas diferentes según lo que le enseñaron, la familia, la sociedad y la cultura. Qué interesante. Y ya que hablas de la serpiente, pues está Adán y Eva, ¿no? Llegó la serpiente y fue el que tentó a Adán y todo el peso de la religión. Qué interesante. Sí, a las pobres serpientes les hemos hecho tan mala fama, son mañosas, son malignas, en fin, ¿no? Toda la clase de... Bueno, la personificamos en el diablo, ¿no? Básicamente. Gracias. Vamos a ver qué nos dicen los amigos. Ana Jiménez dice, con todo y cuidados caí con COVID-19. Válgame, Ana. Qué lamentable, pero imagínense eso, con todo y cuidados, es decir, que si no nos cuidamos, pues estamos en múltiples cantidades de riesgos más. Claro, Ana, Anita, que te mejores. Dice, por favor, hagan caso. Gracias por compartir, Ana. Carlos Ávila, Mario recibe un gran abrazo. Fanny Reina dice, mi madre no creía en el virus y ahora está en la cama. Fíjate. Válgame. Es que ahí está, es que miren, yo les digo algo. El virus no es una figura divina que hay que creer en ella o no creer en ella. Es una entidad. Yo sé que no tenemos microscopios en casa para verlo y poder comprobarlo, pero para eso está la ciencia. Para eso hemos confiado en la ciencia y gracias a eso ya sabemos que es un virus, ya sabemos cuál es y ya sabemos qué medidas tomar para aminorar, porque ya vimos que aún con cuidados pudiéramos llegar a tener por ahí un pequeño descuido impensado y contagiarnos. Entonces ya sabemos que existe, ya no podemos decir yo no creo en el virus. Tenía yo un amigo que me decía hace muchos años, cuando alguien le decía, es que yo no creo en esto, algo por el virus, por ejemplo, decía, no, a creer el domingo a la iglesia, lo demás, ciencia, ¿no? Allá tus creencias, ahí sí son creencias, pero con la ciencia no podemos nosotros jugar a que creo o no creo, ¿no? Está aprobado. Bueno, Fanny, ojalá que se mejore pronto tu mamá, gracias. Asinorev Sorville dice, desafortunadamente algunas personas o la mayoría no cree porque no ha vivido de cerca de la enfermedad. Es cierto, dice, pero la verdad que no es necesario vivirlo en carne propia o en algún familiar cercano para creerlo. No vivíamos con miedo, pero sí aprendimos a cuidarnos por nuestra salud y respeto a los demás. Así es, y ese miedo, o sea, sí vivimos un poco con ese miedo, por eso nos cuidamos. No vivimos con terror, eso sí, no vivir en pánico está excelente, pero el miedo necesario para tenerle, es que hay muchas personas que dicen, no, yo no le tengo miedo, yo le tengo respeto. Es una forma de decir miedo, ¿no? Pero un miedo razonable, el miedo que nos lleva a cuidarnos y a estar alertas de no bajar la guardia, porque también me he enterado, porque yo veo a mis pacientes de manera remota, me he enterado de personas que ya no se lavan tanto las manos, ya están dejando las precauciones. Lo que te digo. Y miren, yo creo que esto del lavado de manos, nomás por poner un ejemplo, es algo que se tiene que quedar con nosotros. El otro día veía justamente, Celina, un reportaje que hablaba de un experimento que se hizo mucho antes de esto del COVID en un batallón del ejército de Estados Unidos, donde a los soldados, como un experimento, los hacían lavarse las manos cada 2 horas, sin importar qué, cada 2 horas. Bueno, redujeron en un año, por hacer ese experimento, más del 57% todo tipo de enfermedades, de gastrointestinales hasta respiratorias. 57% menos de enfermedad en ese batallón de infantería por lavarse las manos cada 2 horas, desde que despertaban hasta que se iban a dormir. Entonces, yo creo que lavarnos las manos es algo que debemos tener cada vez más presente como un hábito, no sé si cada 2 horas, pero al menos, como se nos ha dicho, antes de comer, después de ir al baño, y ahora, pues yo diría que agregaríamos y regresar, si uno sale y cuando podamos salir ya,
sí, regresando a la casa, invariablemente o cada vez que llegamos a un lugar sin diferente, duda, salgamos de sí. lavarnos las manos. No, no, sin duda, al usar el transporte público, al usar los Totalmente. celulares, o sea, es impresionante, pero sí, no, que se nos quede el lavado de manos. Carlos Ávila dice, no, ya mandó saludar. Perlita Cruz dice, pónganse careta también, más los de transporte público, más su tapabocas. Claro, Claro sí. que Sí, ya tenemos que definitivamente. tomar todas las Sí, precauciones y yo sí, creo que ya nos dirá también la ciencia y creo que sí la careta también se va a volver un elemento omnipresente para sí, poder estar exactamente, ¿no? En transporte sí, público, no sé sí, si en algún supermercado. sí, sí. Ya me ha tocado ver imágenes de supermercados aquí en México, por ejemplo, seguramente ya también, donde ya hay mamparas de acrílico, Sí, ya los donde ya no tienen, está el sí, contacto directo de las gotículas de saliva, que es como una careta gigante, llamémosle así, pero sí. si la podemos portar, que mejor. Sí, inclusive hay cajeros en muchas de las tiendas que han puesto una especie de plástico y Ujú, nada más hay el espacio como si fuera una ventanilla de banco para así poder es. dar, que te den el recibo o donde metes tu tarjeta, se pide que no pagues con dinero, donde vas a ingresar tu tarjeta de débito, ¿verdad? Más Sí, los empleados con guantes. Yo veo eso muy importante en los supers, ya te están marcando la distancia que debes de tener entre una persona y otra y una sola fila, o sea, y sin duda el tapabocas, Marisma, la semana que entra inicio una campaña del tapabocas de Celina Rodríguez motivando a nuestra gente a usar el tapabocas. Ya el tapabocas, al rato los modistas van a sacar un tapabocas que te haga juego con la camisa, vas a ver, pero seguro sí. con que lo saquen bien hecho, del espesor, del grueso que se requiere, que te embone bien la cara, eso es bien importante, no se Eso es lo trata. más importante. Sí, porque luego traen unos, como ahora unas personas lo traía acá abajo, pues no, no juegues, ¿de qué te sirve? Sí, ¿Verdad? no, no. O lo traen de veras que dices, híjole, este cubrebocas se ve que ya fue a la guerra y regresó porque ya No lo han está lavado. verdaderamente deteriorado, ¿no? Sí, Sí, yo creo que sí, está bien, sí, mira, sí. si vamos a andar, vamos a Mm, modificar este sí. hábito y Mm, vamos a andar ahora con tapabocas o cubrebocas en la calle, mucho que tiempo. está bien, qué bueno que se pueda ver bonito, Sí. pero lo Mm, principal es que sea funcional, que que tenga su sea, función. que ajuste bien, que nos mantenga saludables y si además se puede ver bonito, bien. Ya cada uno decidirá si le quiere invertir a un tapabocas de diseñador N cantidad de dólares, Claro, cada quien, pero no ¿qué está sirve? prohibido y muy Mm. su gusto de cada quien. Yo, pues por lo pronto, la verdad, cuando he llegado a tener que salir y eso, uso de esos blanquitos con su puente nariz Sí, así, sí, sí. que son blancos, pues, o sea, no, todavía no le llego al diseñador, pero pues ya veré si encuentro para mis camisas algunos. Lo vas a ver, de mí te acuerdas que así Seguro sí, seguro sí. se van a empezar a vender, inclusive en el estudio de radio yo uso tapabocas, no por Sí, claro, fantoche ni claro. por estar luciéndome, sino porque hay un operador a 6 pies de distancia. Pero de todos modos estamos en un área cerrada en donde las gotículas de saliva salen. Y yo le dije una vez después de Sí. hablar del Circula por todo tapabocas, el espacio. sí, le dije, ¿sabe qué, Rubencito? Y a Reina, yo tengo que usar tapabocas y ustedes tienen que usar tapabocas. Vamos a Claro. protegernos los dos, ¿no? Bueno, vamos a regresar al miedo. Dice Lucía Márquez, el abuso y la ignorancia, así está en todos lados. Verónica Sosa, en eso, sociópatas. Paul Trevo, lamentablemente, ver gente que no cambia de actitud, la falta de educación, respeto, responsabilidad social. Perlita Cruz dice, no sé qué tienes, Mario, pero siempre tienes las palabras adecuadas para hacernos reflexionar y calmar muchas veces, pues, nuestras angustias. Muchas Fanny gracias. dice, mi papá también estaba en casa con medicamentos y oxígeno, pero iba empeorando y ayer ya se le tuvo que internar, válgame, fue muy doloroso para todos y para él. ¿Cómo no, Fanny? Porque, ¿sabes qué? O sea, y ahorita se está dando esta enfermedad, Mario, y es lo que comentábamos en otras entrevistas, caray, que es una enfermedad en la que no te permite estar con tu ser querido cerca, no te permite de tenerle la mano, o sea, y eso es muy, muy cruel y muy doloroso. Es una Sí, enfermedad fuerte. sí, mira, hay Sí, personas que suelen decir, ¿no? Bueno, ¿tú para qué vas al hospital? ¿Que eres doctor o qué? Pues deja ahí sí, que los doctores hagan. Sí, pero uno cuando va al hospital con los seres queridos, yo sé que los médicos y las enfermeras hacen el trabajo que tienen que hacer, pero es que no vamos a eso.
sí, vamos al estar con el enfermo, al estar con el ser querido, que eso no lo puede hacer el médico y la enfermera, ese dar la mano, ese mirarse a los ojos, ese estar, sí, es otro tipo de curación, es otro tipo de sanación, la sí, que se da cuando un ser querido está cerca de nosotros, cuando estamos enfermos, cuando más vulnerables lo sentimos. Queremos a alguien que nos ame, saber que somos queridos, vistos e importantes. Sí, lo hemos dicho en otras ocasiones tú y yo, Celina, que sí, esta enfermedad lo que tiene es eso, que nos limita y nos margina de esta sanación de la presencia de los nuestros. Pero en la medida de lo posible, pues ojalá que esto nos hiciera redimensionar también nuestros afectos a futuro, no darlos por sentados de que siempre vamos a estar allí, porque uno dice, ahí para después, ahí para luego, ahí luego le marco, ahí luego lo visito, ahí luego le hablo. ¿Cuántas cosas no dejamos pendientes antes de la pandemia? ¿Cómo Que no? ahorita se siguen en pausa. Entonces, aquel sabio dicho que decía, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, Sí, creo que se hace vigente. Lamentablemente hoy no, pero sí retomará el tema sí. cuando podamos volver a recuperar los espacios. El expresar también los sentimientos Por con las supuesto. personas, positivos, negativos. O sea, yo creo que esta pandemia nos ha enseñado a ubicarnos en la realidad y en la fragilidad de la vida, ¿no? Sí. Connie, saludos, María del Rocío Navarrete, mi chío. A, a Sinorev está diciendo, mi Mario adorado, te veo cansado, dice, espero que te encuentres bien, mil gracias por acompañarnos en la etapa en que estamos viviendo. Dice, fortalece mi espíritu, escucharte, verte, mi alma, me tranquiliza y me invita a reflexionar. Gracias infinitas, mi amado y adorado Mario. La gente te adora, Mario. Es que Muchas gracias, muchas eres gracias. Sí, no estoy cansado. Bueno, es que acá donde estamos en la Ciudad de México, pues ahorita ya son 20 para las 11, no es tan tarde, yo soy más bien nocturno. también. Pero mira, yo creo que sin querer esta experiencia a todos nos ha agotado un poco, ¿eh? Y les voy a decir por qué, porque uno pensaría que pues Definitivo. estamos en la casa, ¿no? Pero no, porque estamos en un estado distinto al habitual y eso mantiene cierta tensión. Sí. Entonces, yo sí creo que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, podemos estar un tanto agotados. Miren, al menos yo en lo personal, en la pandemia he trabajado más. He Anda. trabajado más porque tuve que acelerar procesos que no venían a cuento. Sí. De pronto, ¿no? Hasta este tipo de cosas que hacemos ahora a distancia. Un sábado en la tarde-noche normalmente ya no hacía uno mayor cosa que Es ver la tele un cierto. rato o descansar o Oh, cenar tranquilamente. Y hoy estamos haciendo muchas pues cosas en ve. diferentes momentos, en diferentes horarios y Sí. muy atentos a lo que se está haciendo. Entonces, Sí. vamos a decirlo así, estamos como recambiando nuestros hábitos Sí. y eso necesariamente es agotador. ¿Por qué creen que se Sí. cansan luego de las vacaciones? Cuando vamos de vacaciones uno dice, ay no, ahora sí necesito vacaciones de las vacaciones. Sí, exacto. Porque como rompemos Sí. rutinas, Sí. también no estamos como en esto de, miren, cuando estamos en la rutina ordinaria, el trayecto de la casa al trabajo, ya sea en el auto o en el transporte público, es más bien automático. Uno ya sabe en qué calle se da vuelta, dónde se estaciona más o menos, qué línea de transporte toma, dónde se sube, dónde se baja, las horas pico, uno ya domina. Eso ya no causa ansiedad ni estrés, ya forma parte de nuestra rutina cotidiana. Cuando nos cambiamos de casa, aprender dónde está el supermercado, la tiendita más cercana, a qué horas me tengo que levantar, un cambio de escuela, todo eso Sí. nos Sí. agota. Entonces, yo no dudaría, y por supuesto que no solamente no lo dudo, lo sé, que de alguna manera, pues yo también, como ustedes, sin darme mucho cuenta, puedo estar agotado Sí. por estos cambios rutinarios que estamos teniendo como inesperados, pero sin embargo estoy muy contento porque Sí. también me ha permitido hacer cosas que normalmente no haría, que nos mantienen cerca, como estar ahorita aquí con ustedes, Sí. un sabadito en la noche, Sí. ¿no? Exacto. Más temprano por allá en el área de la Bahía, un poquito más tarde aquí en México, pero estamos Sí. juntos y esto No, es yo creo que cierto. es un beneficio de esto que estamos viviendo. Te prometo que terminando la pandemia, Mario, no te vamos a pedir No, entrevistas esta noche para no, ti, no, no, para no me ti. hagan eso, ¿no? Mejor sí, Ah, mejor bueno. nos organizamos y nos vemos más seguido. Qué gusto, pues. Puestísimos, porque aquí quiero decirte también que tienes tu club de seguidores, de seguidoras, Muchas y gracias. ojalá que la pandemia nos permita el que nos vengas a visitar en octubre, porque mucha Yo estaría gente encantado de andar por allá. A mí nos... siempre yo sí, el otro día lo dije cuando hablamos tú y yo, Sí, sí. y el otro día lo dije también en otra entrevista. Para mí le tengo mucho cariño al área de la Bahía, de San Francisco, San José, Sí. las veces que he estado por allá contigo también, toda esa área, Los Ángeles, bueno,
San Diego. Yo soy muy fan de esa zona, lo tengo que confesar así. No es que a la costa este le haga el feo, pero le tengo mucho cariño a la costa oeste. ¿Qué puedo decir? Claro, es linda. Además, estudiaste por aquí, ¿no? En el Mental Research Institute de Palo Sí, 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 Alto. ahí muy ¿Sí? cerquita, ahí en Así es Palo que, Alto, sí. bueno, excelente. Vamos a ver. Muchas personas te saludan, Adolfo Flores Fragoso, Zulma Valdivia, muchas personas te demuestran infinito cariño, agradecimiento. Belén dice, yo conozco a alguien que su mayor miedo a es a la vida. Fíjate, su mayor miedo a la vida. Pregunta qué Sí, pudiera ser. quizá a los peligros que siente que hay en la vida, ¿no? A las Sí, amenazas. Mira, una persona que le tiene miedo a la vida, nada más por responder rápidamente a sí. esta, quizás es una persona que se siente muy vulnerable, que siente que no tiene los recursos para hacerle frente a la vida misma. Y ahí lo Ujú. que hay que hacer es buscar fortalecerse, porque la Te, vida no es para temerle, la vida creo yo que es para disfrutarla, para vivirla. te preguntan, Verónica Sosa, ¿cómo manejar este tema del COVID con gente que es hipocondriaca? Bueno, obviamente estas Ujú, personas ya tendrían que haber tenido un tipo de ayuda ujú, psicoterapéutica, psiquiátrica a veces también. Si no la han tenido, ahorita es buen momento para orientarlos a que la reciban, porque ujú. se sufre mucho con una Claro, cómo situación de esa no. naturaleza. Sí. Si ya tienen la ayuda, bueno, yo he conocido personas que dicen, es que ahorita mi psiquiatra no me está viendo, no está atendiendo, pues habría que buscar a alguien que sí te esté atendiendo de manera remota, a distancia, en un momento dado, porque son trastornos que ya rebasan la capacidad, la voluntad de la persona de estar bien. No, ese tipo de trastornos, por ejemplo, la hipocondría o la nosofobia o un trastorno obsesivo compulsivo, ya no es nada más de echarle ganas, como se dice comúnmente. Sí necesitamos el asesoramiento profesional, así que ¿cómo ayudar? Pues ahorita fomentando que se busque la ayuda necesaria, que la hay, Sí. por supuesto, sí. Ujú. Y también preguntan qué es somatizar síntomas. Somatizar síntomas es Ujú. cuando uno empieza a manifestar síntomas de algún tipo. Es cuando se llevan al cuerpo. Sí. Uno puede empezar a pensar que tiene, por ejemplo, COVID, que ya me contagié. Y como uno no está muy bien informado, dice, no, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes por qué? Porque siento que me falta el aire. Ese no es el Uy. principal, el Ujú. primer síntoma de COVID. Ese ya viene cuando está más avanzadito. Sí, sí, Entonces, pero exacto. uno pues es Ujú. natural. Si uno empieza a poner mucha atención a su respiración, y si uno está ansioso, uno empieza a respirar diferente, raro diría yo. Pues Y si uno respira diferente, es natural que en cierto momento uno la... tenga que agarrar aire, como un suspiro, para nivelar la Sí, respiración, porque lo que se hace es se desequilibran los gases de la sangre, es decir, el exacto. cuerpo mismo, cada vez que suspiramos, Ujú. después de una carrera, de un susto, lo que estamos haciendo es renivelando los gases sanguíneos, la respiración para poder estar bien y no marearnos o Sí. sentirnos mal. Entonces se puede somatizar cuando el miedo llega a tal punto que estamos hipervigilantes del cuerpo y empezamos a experimentar algún tipo de sensaciones que se hacen grandes y ahí se viene una bola de nieve. Pues los ataques de pánico, ahí Los está. ataques de pánico, Que uno siente que se va falta. a morir de verdad Exacto. y al final pues uno si ha vivido 3 o 4 ataques de pánico se da cuenta que no son mortales, Claro. pero son muy feos. Definitivamente. Aquí hay un tema que esto sería tema, la verdad, de una entrevista entera, Víctor, te aventaste. Víctor Cortés está diciendo, Mario, habla del miedo de perder a la pareja cuando se está a distancia por la pandemia. ¿Por qué no? Bueno, luego sí, podemos programar una entrevista Sí, para anunciarla sí, sí. sobre pues, las relaciones de la pareja, o sea, juntos o separados, con la pandemia, el miedo a perder la pandemia. Fíjate, Víctor, que ya 2, 3 personas me han comentado eso. O sea, el miedo de perderla ahorita por la pandemia, porque no se puede viajar, quizá la pareja no estaba en la misma ciudad, X, ¿no? Sí, O pues hay, podemos hacer un tema completito de eso que sí, nos da para eso y más, claro que sí. tremendas parejas también Lo, escondidas debajo del agua, o sea, tanto que hay, ¿no? pues lo ofrecemos, si te parece bien, ahorita Selina, ofrecemos hacer ese programa pronto. Sale, yo estoy puesta, Mario, yo lo que no quiero es y luego en sábados en la noche, imagínate, pobre de ti, ¿eh? Ya estamos en estas, hombre. Bueno, sale, Mañana me levantaré más tarde y listo. ándale, sale, gracias Mario, nos vamos a coordinar. Mario, quiero también dar un espacio de Sí, hablar, tienes un libro del otro lado del miedo, sí, así precisamente un es. libro que tú publicaste inclusive antes, ¿no? De la pandemia o en los Sí, sí, tiempos. salió en enero el libro, sí. Fíjate, Y justo. lo empecé a escribir hace un par de años. A ver, Y lo ¿lo empecé a tienes a la sacar. mano para que nos los muestres?
Sí, claro, con mucho gusto. Ujú. Mira, por acá lo tengo. Y aquí se ve ahí. Padrísimo, sí, Ahí está. perfecto, muy, Del muy otro lado bien. del miedo es Ajá, de Editorial Aguilar, Penguin Random House, mi querida editorial, con el que ya llevo 4 libros. Pero fíjate que este es el cuarto y no es el último necesariamente, porque hay otro que acabo de sacar con unos amigos míos, muy buenos amigos míos. sí, Es un libro electrónico que se llama Sobrevive, que también es para sobrellevar ese tema de la pandemia. sí, Entonces, ajá. a mí me viene muy a cuento esto porque obviamente del miedo que yo no lo tenía pensado para el coronavirus, pues Ujú. probablemente hasta estoy pensando en un futuro cercano sacar una nueva edición que tenga algo adicional Ah, no. para este tema del coronavirus, porque eso se hace con los libros, se van actualizando y creo que este va a ser mi primer libro que voy a actualizar a Pronto. raíz de esto que estamos viviendo. Y más el coronavirus, que se espera otro surgimiento en el otoño, o sea, desgraciadamente yo creo que viene para estar por un buen tiempo. Regresando a tu libro, Mario, hay muchos aspectos que me gustaría tocar contigo. El miedo se nos ha enseñado a ver como un sentimiento negativo, sin embargo lo podemos tornar en algo positivo, ¿no? Lo es. Mira, Ujú. si el miedo no fuera positivo, no habríamos evolucionado con él durante miles de años. Lo hemos traído con nosotros, lo Sí. compartimos con los animales. Es decir, es parte básica y raíz de la evolución para poder sobrevivir. Lo que pasa es que nuestra mente humana, que se ha vuelto racional e inteligente, llamémosle Ujú. así, pues también se voltea en nuestra contra, porque somos capaces de imaginar cosas que no existen, Ujú. somos capaces de anticipar el resultado futuro de acciones presentes, y eso también con nuestra vulnerabilidad, porque la verdad el ser humano en la naturaleza es un ser muy vulnerable. No tenemos garras, no tenemos caparazón, no tenemos grandes músculos que nos hacen saltar 10 metros sin tomar carrera, es decir, somos más bien vulnerables y eso nos Ujú. ha hecho ser razonablemente miedosos, miedosos no solamente de lo que está pasando como con nuestros compañeros animales, sino miedosos de lo que creemos que puede pasar. Entonces ahí es donde el miedo se empieza a volver otra cosa cuando nosotros dejamos que el miedo se desborde, cuando empezamos a fantasear. Todos disfrutamos, o bueno, muchos podemos disfrutar Ujú. una novela de terror, una película de miedo, de zombies, de fantasmas, hasta de pandemias. Las hemos Ujú. disfrutado en el cine de invasiones de Cierto. extraterrestres, Sí. pero porque sabemos que una parte de eso no es real. Pero cuando se vuelve real, entonces sí el miedo se puede disparar. Entonces no, el miedo, de manera natural, el miedo es algo bueno porque nos protege de los peligros. Se vuelve negativo cuando dejamos que como la hierba crezca sin Casco. ton ni son, y Claro. entonces tal como la hierba nos invade. ¿No? Y que esa hierba, por ejemplo, ha representado un peligro tremendo en los incendios forestales que hemos tenido en California. O sea, qué Por ejemplo, representativo qué buen ejemplo, no los se diga semilla, incendios. porque ya que el Mm, miedo está ahí y que sí, se sí, empieza a hacer viejo y se sí. seca, nada más falta tantita chispa para que se prenda y a ver quién lo apaga, ¿no? Y Exacto, es un gran incendio que sí. ya se vuelve en nuestra contra. Y que se pudiera utilizar, es decir, si se conservaran bien los bosques acá, mi hermano es ingeniero forestal, Carlos Rodolfo, y me decía que tú conoces, si se cortan con tiempo, si se tratan con incendios intencionales pero controlados, pues se puede equiparar como a la terapia que podemos entrar, le entramos a los miedos, controlamos el incendio a tiempo y se evitan esas desgracias tremendas que hemos tenido año con año Esa aquí, es por locura del eso. fuego que ya se va Sí, y que consume todo a su paso. Es igual el miedo cuando está fíjate, desbordado, sí. consume nuestra tranquilidad, nuestra paz y nuestra armonía. Qué interesante. Ahora, segundo, hay otro aspecto también, es bueno, cómo los alimentamos los miedos basados en las fantasías y también el origen de los miedos, de dónde salen los miedos, de lo que nos enseñaron las figuras de autoridad de pequeños, Mario. Como dije, las Ujú. 3 fuentes: familia, sociedad y cultura. Hmm. Nuestra familia nos enseña qué es peligroso y qué no. No salgas, no comas esto, no Sí. brinques allá, no vayas solo. La sociedad también nos enseña a tener miedo a ciertas cosas. Ujú. Baja la velocidad, tómate del pasamanos, ten precaución al caminar, agárrate en la tina, en la regadera, ten ahí algo para tomarte. Y la cultura también.
la cultura con aspectos reales y fantasiosos. Claro. Nos hemos inventado chupacabras, nos hemos inventado fantasmas, brujas, sí. hechiceros, ogros, demonios, que han sido parte del folclore humano, de la fantasía y que han venido con nosotros a lo largo del tiempo. Todos los niños empiezan a tener miedo en cierto momento, muy pequeñitos, alrededor de los 3 años, empiezan a tener miedo a la oscuridad a veces, a la soledad, a que no dejen solos, porque pues justamente empiezan a desarrollar el concepto abstracto de las cosas, y entonces entre lo que ya vieron en la televisión o con otros compañeros o en los juegos o en la escuela, pues lo empiezan a proyectar en los rincones oscuros. Yo siempre he pensado, así como para el cine, una pantalla clara o plateada es muy buena para proyectar y reflejar lo que el proyector manda, el miedo proyecta muy bien en la oscuridad, ya sea en la oscuridad de una habitación o en los rincones oscuros de nuestra mente. Entonces, si nosotros arrojamos luz sobre la oscuridad, podremos ver con más claridad y tener menos miedo. ¿Y a qué equivale arrojar luz sobre la oscuridad de nuestra mente? A aprender cosas, a conocer cosas, a preguntarnos cosas, para tener menos miedo. ¿El coronavirus es para tenerle miedo? Sí, pero por eso tomamos precauciones. Y por eso nos informamos de lo que es y seguimos las... Yo digo, para mí, como calmo mis miedos, es leyendo, es informándome, es sabiendo, con eso se me baja bastante el nivel, ¿no? Hay algo también que quiero que por favor tratemos brevemente, Mario, es el hecho, me gustó mucho esto, de que que tú detallas en tu libro qué son los miedos instintivos y de qué manera el miedo nos aleja de la felicidad. Fíjate qué interesante, cómo afecta nuestras relaciones, cómo se viste de arrogancia, de ataques verbales o de intransigencia, y en el fondo lo que se tiene es miedo a la felicidad, o sea, como un autosabotaje. Sí, mira, el miedo a veces se disfraza de otra cosa cuando no queremos reconocerlo y cuando no queremos verlo. Particularmente como tiene una tarea que cumplir, que es cuidarnos, él no nos va a dejar. Si le cerramos la puerta, vamos a pensar que lo reconocemos. Imagínense la cara que ustedes le quieren poner al miedo. Sí. Tocan la puerta, ven que es el miedo, se la cierran. El miedo dice, no, yo tengo que pasar porque mi tarea es cuidarlo. Entonces se pone una máscara de otra cosa para confundirte y que lo dejes pasar. Se puede disfrazar de enojo, se puede disfrazar de intolerancia, se puede disfrazar de intransigencia, incluso se puede disfrazar de indiferencia. Como uno dice, no, a mí no me dan miedo esas cosas. O el enojo, ¿no? Digo, ¿por qué una persona tendría necesidad de levantar la voz? Sino porque tiene miedo que la otra persona o lo esté acusando o lo esté atacando, o de ahí vaya a derivar en otra cosa. Entonces levanto la voz, me hago el enojado porque en realidad tengo miedo de que me estás haciendo un reclamo y me dejes de querer o me vayas a dañar de alguna forma. Aun cuando me estés descubriendo de algo o me estés calumniando de algo, pues voy a tratar de defenderme. Y a veces el miedo se confunde con agresividad, con indiferencia, como dije. A veces el sarcasmo también, ¿no? Bueno, esto que hacemos últimamente, que es valioso, pues, los memes y este tipo de bromas que se hacen también alrededor de todo lo que pasa, pues también es una forma de mitigar. El sentido del humor se vuelve muy importante, pero también pues es una de las máscaras del miedo, donde se le maquilla, se le disfraza un poquito para tenerle menos miedo y poder sobrellevarlo, ¿no? Qué interesante. Pues del otro lado del miedo es el penúltimo libro de Mario Guerra, porque también has tocado otro punto interesante, el de Calixto, Ana Mar Orihuela y tú, mis favoritos. Dije, no hombre, no digas, y ahora juntos, eso va a merecer, a ver si organizamos algo, alguna entrevista o algo, Mario, porque va a ser vital. Claro, mira, lo comunico a la editorial para organizarla contigo, y es un instabook. Mira, este no lo van a encontrar en físico porque es un libro que salió de emergencia. Me encanta, sí, hombre. Pero lo van a encontrar en versión digital. Y lo van a encontrar en audiolibro también. Entonces está en los dos formatos, y entonces eso facilita también que en cualquier parte del mundo lo puedan comprar. Excelente. ¿Y se llama? ¿Es Sobrevivencia? O sea, sobrevive. Es que el miedo que me dio que se me acabó la tinta, y como periodista, imagínate lo peor. Mario Guerra, muchísimas gracias, qué gusto. Ya quiero respetar el tiempo, respetar tu tiempo. Gracias. Mira, nos quedamos con cantidad de comentarios por parte de la gente. El sufrir insomnio, te pregunta Pat, ¿qué podemos hacer al respecto? El miedo de perder a la pareja,
el que se contagien los seres queridos, pensé que estaba enferma, en fin, una serie de situaciones y de cosas que desgraciadamente ya por el tiempo, el encierro, lo que le ha provocado son ataques de pánico, ansiedad, o sea, he sofocado a gente por llamar la atención. Pues es que todo esto, lógico, nos destapa los aspectos más vulnerables, nos prende el botoncito de lo que ya traíamos medio necesario de atención, ¿no? Son muchas cosas, ¿verdad? Sí, son muchas cosas, son muchos temas, pero mira, Celina, yo ofrezco un par de cosas para si te parece bien. Sí. Tú que tienes allá todo eso, si puedes ir como sondeando y recopilando estos sí. interés que tiene la persona que hablemos de esto. Perfecto. Además de lo que ya ofrecimos de hacer del tema de la pareja específico, si para ti te parece bien, podríamos organizar algo muy parecido a esto, pero ya sobre lo que las personas iban preguntando para irnos. Sí. O nos podemos ir un día literalmente con un poco de preguntas y respuestas, también eso puede ser una buena idea. Perfecto, sí. Pero para aquellos que no pueden dormir y que tienen esto del insomnio y de la ansiedad, también los dos libros que acabamos de anunciar hoy, el otro lado del miedo, que al final de cada capítulo tiene ejercicios justamente para trabajar con el miedo, pero también en nuestro Instabook de Sobrevive, yo ahí coloco mínimo unos 4 ejercicios diferentes en el capítulo que me tocó a mí, y también obviamente lo que escribió mi querida Ana Mara Orihuela y Eduardo Calixto. Se van a encontrar mucha ayuda también, porque para eso es el libro, Sobrevive, pues para sobrevivir esto que estamos viviendo. Entonces, ahí tienen también herramientas muy prácticas, muy concisas, que pueden poner en práctica ya para poder estar mejor y ver cómo trabajan con esto del insomnio y con esto de la ansiedad, que es natural que se presente. Sépanlo, es natural, no son raros, no son extraños, no son débiles. Todos tenemos algún grado de afectación. Algunos lo canalizamos hacia trabajar mucho, otros lo canalizan hacia la ansiedad. Todos estamos haciendo cosas, pero bueno, la idea es que estemos mejor y que sobrevivamos para poder estar mejor mañana, que hay un mañana para poder estar bien. Y de esta vamos a salir, porque vamos a salir, somos una raza de mucho temple, la gente por acá migrante, no cualquiera cruza la frontera como la cruzan ellos, no cualquiera sobrevive lo que les ha tocado sobrevivir, en fin, somos gente de mucho temple, personas que vienen, que han sufrido guerras, no cualquier raza, grupo racial lo sobrevive, entonces somos gente de temple, lo vamos a sacar. Yo creo que el que estaría más mal, el que no sintiera nada, Mario, el que diga, no, yo estoy muy bien, está para mandártelo a terapia. El que diga que está muy bien es porque dice que está muy bien, nada más, porque lo dice. Pero todos estamos afectados en mayor o menor medida. Afortunadamente, unos no tanto, lamentablemente otros más, como con estas cuestiones de la ansiedad y el pánico, pero todos estamos afectados, los niños también están afectados, todos estamos afectados, nada más, si lo quieren ver así, por el puro cambio de rutinas, por el puro cambio de la forma de vida, no podemos no estar afectados. Completamente, varias pérdidas que hemos tenido, Mario, podemos hablar toda la noche, muchas gracias, vamos a hacer eso. Encantado. Voy a sacar una guía, vamos a hacer algo en atender estas respuestas de la gente y las que nos lleguen a plantear, y definitivamente me encantaría también hacer algo más de lleno en tu libro. Los ejercicios se me hacen muy padres, en fin, seguiremos esas instrucciones, y también sería padrísimo con Eduardo Calixto, Ana Mara Orihuela y contigo. No, hombre, pues qué banquete nos vamos a dar. Yo lo comunico, me comprometo a comunicar a Editorial para que se organicen y podamos tener un encuentro virtual en estas semanas que están por venir y poder hablar los tres contigo sería me encanta para abrir los horizontes. Por acá es lo que le digo a mi gente, hay que meter a la cabeza alimentos que nos hagan crecer, y las tonterías hay que rechazarlas, no hay que contribuir a pasarlas a los demás, hay que pararles un alto y a educarnos con cosas que nos fortalecen y sacar todo ese potencial que llevamos dentro. Ahora sí, Mario, muchas gracias, buenas noches, un gran abrazo, un beso a mi hermoso México, y seguimos en contacto. Gracias por tu tiempo, gracias también a Lourdes, tu asistente, por coordinar los tiempos, y pues a todo tu equipo de trabajo. Felicidades, Mario. Yo encantado, mi querida Celina, de estar contigo, sabes que lo hago de todo corazón, con mucho cariño, igualmente. Y obviamente también, por supuesto, para todo tu auditorio del área de la Bahía, de todos nuestros hermanos paisanos, latinos que están por allá, que nos están viendo, que nos están escuchando, y también los que están por acá, por México, escuchándonos. Un gran cariño para todos, un gran abrazo, y que tengan una buena noche y un feliz domingo.
y que vamos a salir de esto, sí vamos a salir de esto. Definitivo. Todavía no sabemos cómo, todavía no sabemos cuándo, pero vamos a estar bien a pesar de las circunstancias. Entonces hay que tener esa fortaleza juntos, lo podemos tener. Definitivamente, y vamos a pedirles también que compartan este tipo de buena información, compártanla y así vamos combatiendo los miedos. Gracias, Mario, buenas noches, yo soy Celina Rodríguez, gracias por escucharme, que descansen, un fin de semana sensacional y nos volvemos a conectar el lunes. Un abrazo grande. Buenas noches.